The elevators are difficult now. Go. Corte para realizar lo del doctorado ya con California, con Calgary, con la Universidad de Cali. La Universidad de Cali se va a apoyar para que tengan un doctorado internacional. Pero lo importante es que lo que ustedes van a hacer. ¿Qué criterios dicen? Elevamos de 4 hasta 2. Pero sí, vamos. Buenos días. Gracias, hermano Fede. Bueno, doctora Saref, ¿me escucha? Sí, muy bien, sí. Ok, podemos iniciar de inmediato con su teleconferencia sobre el Comité de Bioética, significado, importancia y organización. Doctor Lazarev, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cuántos asistentes tenemos más o menos ahí presentes en este momento? Ahí los veo, más o menos. Entonces, lo que era para una foto grupal. Al final, si se puede hacer una foto grupal de los asistentes como para tenerlos así como en la memoria emotiva, se lo agradezco profundamente, ¿no? Podemos hacer al final, todos nos paramos, o sea, se paran ustedes delante de la pantalla y alguien toma la foto y yo estoy en la pantalla y así estamos todos juntos, ¿no? Eso sería perfecto. Si lo pueden hacer, entonces se los agradezco. Por favor, muévese para allá para que la conferencia todo esto está vacío. Por favor, muévese para acá todos ustedes. Entonces, se lo agradezco eso. Así, luego hacemos una... Ahí tomo una foto de... ahí le estoy tomando una foto a ustedes. Muy bien. La manera de presentar esto lo vamos a ir mejorando. Yo voy a... Ya hemos subido o hemos enviado al doctor Pedrosa las 2 clases para que las suban. Una ya está subida a la red, al sitio de la red. Pero para la segunda parte, para la parte más larga de esto, lo vamos a hacer una grabación primero, más o menos del contenido de la clase. Se la vamos a enviar antes para que ustedes la revisen o la vean, similar a esto, y viniendo a la clase se repiten, pero no verbatim, los conceptos que hemos presentado. O sea, que de alguna manera para que cuando ustedes lleguen a la clase de su maestría o la del doctorado, ya estén anticipados de los temas que se van a tratar. Entonces, el objetivo o el plan para la segunda parte de este curso o la primera parte de este curso es: yo grabo la clase acá, se las mando a ustedes, ustedes la revisan o no, y luego presentamos los conceptos, y obviamente los conceptos van las dos
la preclase y la clase no van a ser idénticas, ¿no? O sea, que va a tener cierto gusto venir y asistir, pero ustedes van a poder tener ya cierta idea de a dónde uno quiere ir. Lo que queda en claro acá es que hay una sola obsesión mía, que es la obsesión del análisis lógico. Y en el análisis lógico, con eso quiero que es lo mismo, así uno haga política, medicina, ética o biología molecular. Se presentan premisas, se las concatenan y se avanza con ellas. Entonces, cuando uno dice comité de bioética, yo sé que ustedes tienen a un importante eticista, el doctor Armando Ulloa, que está hablando de estos temas de los comités de bioética, y el enfoque o la contribución de esta clase, más breve que las otras, es una contribución más enfocada hacia poner énfasis en ciertos aspectos del análisis. Por lo tanto, el significado y la importancia de los comités de bioética están en relación directa con el proceso de investigación clínica. Cuando el comité se reúne para una sesión de análisis de la propuesta, la tarea es sencilla si recuerdan que la ética de la investigación es igual a la ética de la consulta individual. Es decir, cuando ustedes ven a un paciente en el consultorio o en la sala, ese es un proceso de investigación. Ustedes son tan investigadores como el que está en el laboratorio de biología molecular, como el que está colectando datos sobre una población que tiene diabetes en tal o cual provincia o en tal o cual costa. Es el mismo principio. Y ¿qué hace un trabajo clínico ético? Primero, el valor social o científico. El valor, la validez científica, el conocimiento científico, la aplicación científica de la estadística, la aplicación científica, legal y ética de ese conocimiento. Este énfasis con la palabra científica está justamente en eso, aunque toda actividad clínica de cualquier trabajador de la salud es una actividad científica si cumple una característica que vamos a hablar al rato. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente y le dicen le vamos a ordenar un estudio de glucosa, es porque tenemos una suposición de que efectivamente el paciente puede tener diabetes o hay que descartar diabetes. De la misma manera, cuando se hace una investigación clínica, quiero saber cuántos pacientes tienen diabetes en la costa pacífica. Entonces hago toda una serie de estudios, pero es el mismo principio de la conducta individual. Entonces, después viene la selección adecuada del paciente o de los pacientes. Ustedes hacen una selección adecuada, vamos a estudiar a todos los diabéticos en la costa atlántica o en la costa pacífica. Después hacemos un balance entre el riesgo y el beneficio de este paciente, o sea, qué riesgo tiene para el paciente o para los pacientes
que yo le haga una prueba de sangre, que yo le haga una venopuntura, que le saque sangre, tiene más beneficios que riesgos. Y eso tanto en el paciente individual como en el paciente general de un estudio epidemiológico. Una corroboración independiente, y ya van a ver a qué vamos con esto, con el Comité de Bioética, una corroboración independiente donde ustedes le preguntan a alguien que no es necesariamente involucrado en el estudio que determine si es una forma válida. Que le preguntan al maestro, ¿usted piensa que este paciente tiene diabetes, que está bien que yo haga esto? O le preguntan a alguien otro, ¿usted piensa que la población en la costa pacífica o en la costa atlántica tiene diabetes? Tenemos que hacer este estudio, tenemos que involucrar a MINSA en esto o no. Después el consentimiento, que el paciente individual, que usted, cuando usted le dice, buenos días señora, le voy a sacar sangre para demostrar, para comprobar si usted tiene diabetes o no, y la señora dice, no doctor o doctora, muchas gracias, no lo te quiero hacer, bueno, entonces no lo hace. Es lo mismo cuando hacen un estudio clínico masivo. Le van preguntando a cada una de las personas si es que pueden acceder a sus datos personales, y cómo es que si acceden a participar en el estudio. Y después el final, que lo pongo ahí más en palabra grande, es el respeto. Respeto mediante permitir que cambie de médico o se retire del estudio, proteger la privacidad, informar sobre nuevas terapias e informar al paciente de los resultados de los estudios clínicos y el bienestar del paciente como objetivo primordial. Ahora, ¿a qué va esto? Muy bien, ustedes están en un comité de bioética. El hospital o la universidad les ha puesto en un comité de bioética, y uno de los colegas le manda un estudio para ser aprobado por el comité de bioética. Se sientan ustedes, los 5, los 6, los 7, los 10, eso varía con cada país, con cada hospital, y pasan con la lista. Entonces, lo que el doctor fulano mengano propone tiene un valor científico, es válido, propone una adecuada selección de paciente, hace un balance entre riesgo y beneficio, ha pedido una corroboración independiente sobre la validez del estudio, incluye consentimiento y permite respeto. Si todos respetamos, pero respeto quieren decir estas 5 cosas. Tiene que estar escrito: señor, usted participa de este estudio y le permitimos que se cambie de médico, se retire del estudio. Señor, sus datos personales no van a ser publicados. Nadie va a saber que usted tiene diabetes, o que usted tiene prediabetes, o que usted tiene tal o cual enfermedad. Informar sobre nuevas terapias en otro hospital o en otro estudio. Le dice, mire, le estamos haciendo este estudio, pero si se va a León, ahí tienen otro estudio mejor y tienen tratamiento mejor. Informar al paciente de los resultados de los estudios clínicos o de la investigación. Al final del estudio de investigación que se ha hecho, hay que informarle al paciente, mire, usted ha formado parte de un estudio de 1000 personas, de las cuales usted es una de las 320 que ha tenido estos resultados. Y el bienestar del paciente como objetivo primordial. O sea, con este esquemita, con este pequeño esquema, ustedes tienen ahí las 6 o 7 condiciones fundamentales donde ustedes van y dicen,
si el proceso de investigación es un proceso éticamente aceptable o no. Imaginen a alguien que le dice, queremos al comité de bioética no que decida si este estudio de diabetes, otra vez, dale con la diabetes, si este estudio de diabetes es importante o no. Bueno, ese es uno, pero viene otro doctor y dice, mira, yo quiero saber, yo tengo un paciente con carcinoma de páncreas terminal y quiero suspender el tratamiento. Estamos gastando dinero, no hace falta, el hombre está en dolor, la familia está desesperada, viven en una zona rural, quedarse en Managua para ellos es un chorro de pesos, chorro de dinero, y no va esto. Entonces se pregunta, ¿tiene esa pregunta tiene un valor social y un valor científico? Y sí tiene un valor social porque efectivamente el señor es un trabajador rural, muchísimo dinero cuesta. Efectivamente, el carcinoma de páncreas está ya distribuido por el peritoneo. No tenemos condiciones especiales. Adecuada selección, sí, estamos usando solamente, no estamos haciendo eso como regla a todos los carcinomas de páncreas, todos los pacientes con carcinomas de páncreas en el hospital, sino seleccionamos a ese individuo. Hacemos un balance entre el riesgo y el beneficio. Es decir, el individuo se va a su casa, tiene que llegar antes para que no fallezca en el camino. Le preguntamos a los colegas de otro hospital, efectivamente no hay ningún tratamiento, y después pedimos el consentimiento del paciente, mire, del paciente y a veces también de la familia, que le decimos, mire, usted está de acuerdo que enviemos a su papá de vuelta a la casa para que pase los días en su población. En vez de decirles, miren, nosotros pensamos, mañana tiene que irse. Y obviamente respeto, ¿no? Permitir que el médico cambie, que cambie de médico, que el paciente diga, mire doctor, ¿por qué no traemos al especialista de oncología de otro hospital o de otra provincia, veamos qué pasa? Protegemos la privacidad. Nunca vamos a decir, nosotros optamos por mandar al señor Juan López a su casa. Decimos, teníamos un paciente con esta característica, nunca lo informamos. Le decimos al paciente que, mire, acá no tenemos nada, pero si usted quizás se va a otro hospital o se va para Costa Rica y si tiene medios, quizás allá que lo ayuden. Mostrarle al paciente todos los estudios clínicos, mostrarles, mire, esta es la resonancia o la radiografía o el estudio que sea, y después, si el paciente dice, todo esto es muy bien, pero resulta que no tengo casa y que no tengo familia, para mí bienestar es morir en el hospital donde por lo menos me alimentan 3 veces por día. O sea, este esquema con imaginación lo usan para cualquier ética de investigación y la ética de la consulta individual. Es el mismo esquema. Cuando aceptan un trabajo y eso lo vamos a ver más adelante a medida que avancemos con el curso, porque este es un principio todavía. Vamos a ver cómo se estructura una hoja de aprobación de consentimiento si es que se cierran o si es que se marcan o se tildan estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones y esta con las subcondiciones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se organiza este famoso comité de bioética? El comité de bioética, siempre hemos dicho que la ética es una actividad científica. Por lo tanto, el comité de bioética debe de estar formado por científicos. Y acá viene la trampa, esa famosa.
¿quién es un científico o una científica? Un científico o una científica no es un graduado, no es solamente un graduado de la UNAM o de cualquier otra universidad. Como hemos dicho en la primera clase, un científico puede ser un cocinero, que no quiero poner graduado de la UNAM en una escala de la actividad intelectual y cocinero en la otra escala, no. Científico es todo aquel que ante un evento se formula una pregunta de tal manera que la pueda responder con un sí o un no. Si tenemos a una persona que supuestamente tiene menor nivel de educación que otros componentes de un comité de bioética, no importa el diploma que éste tenga, si esa persona es capaz de formular los temas en una pregunta de tal manera que es una pregunta que se responde con un sí o con un no, es un científico. Volviendo al caso del señor con el carcinoma de páncreas, se dice, mire, yo pienso que, es decir, ¿existe un tratamiento para este carcinoma, sí o no? No. ¿Existe un tratamiento, existe la posibilidad de este individuo de retornar a su casa, sí o no? Sí. Entonces van formulando las maneras como una pregunta. Si el tal miembro del comité de bioética dice, no, hay que mandarlo para la casa porque mi abuelito una vez sufrió lo mismo, porque le pasó, porque no le pasó, eso no es científico. Y esa evocación de la anécdota del abuelito, yo la he escuchado en doctores acá. Es decir, que no hacen como una actividad científica. Entonces, el comité de bioética debe de estar formado por científicos. Si esos científicos son 1 o 2 de la población y 5 médicos o 3 médicos más el director, eso cada uno lo hace y lo organiza de la manera que el hospital lo prefiera. Pero siempre es bueno tener un miembro uno o 2 miembros de la comunidad, sobre todo en los casos de investigación. Alguien que diga, no, mire, esto la gente no le va a gustar, que vengan una cantidad de estudiantes a sacar sangre a toda la población o a toda la calle. Pero entonces formula esa pregunta, ¿le va a gustar? ¿Va a aprobar la gente sí o no? Y las preguntas tienen que ser, como lo hemos dicho varias veces, relevantes, adecuadas y apropiadas. Así sea una persona de un supuesto nivel de educación menor que otros miembros del comité de bioética. Hay una educación práctica, hay un sentido común que hace que las preguntas sean relevantes, adecuadas y apropiadas. Yo lo veo acá, cuando yo practicaba medicina, yo tenía una gran cantidad de pacientes, trabajadores rurales de acá, de California, y un gran número de indocumentados, ¿no? Y nunca he encontrado a nadie de ese grupo que no hiciera preguntas relevantes, adecuadas y apropiadas. No nos engañemos por la supuesta ignorancia de la persona. Igual también puede ser ignorancia sobre el tema. Si ustedes tienen en el comité de bioético a un oncólogo y están tratando de un tema sobre endocrinología, el oncólogo por ahí no sabe distinguir entre tiroides y suprarrenal, pero, sin embargo, formula preguntas enmarcadas en este esquema, formula esas preguntas enmarcadas en este esquema. Hay balance riesgo-beneficio, hay corroboración independiente, hay consentimiento, hay el trabajo con el respeto. Entonces sí, el endocrinólogo está de lo más listo para eso. Quien sea la o el responsable del comité tiene que estructurar la discusión de tal manera que se cumpla lo enunciado antes. O sea, el comité tiene que tener un jefe o un director o una directora que le diga al sacerdote o que le diga al otro, bueno, para un poquito,
formula la pregunta, tal pregunta tiene que ser relevante, adecuada y apropiada, y tal pregunta, y vayamos yendo por los 6 o 7 temas que les enumeré antes. Entre los miembros tiene que haber la mayoría de trabajadores de la salud, personas de la comunidad, y si hay un miembro del clero de cualquier naturaleza, bienvenido, siempre y cuando formule las preguntas que sean adecuadas, relevantes y apropiadas. En mi experiencia, y nada contra los sacerdotes o los pastores, que siempre se desbandan por una manera metafísica, digamos. En este sentido, yo, por ejemplo, tengo una gran admiración por los pastores que son testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová se oponen a la transfusión de sangre durante este proceso quirúrgico. Y nunca he visto a ninguno, nunca he oído a ninguno, y eso que he tratado 20, 30 pacientes testigos de Jehová, y niños, o sea, que toleran menos la pérdida de sangre, nunca, y con esto digo nunca, NUNCA, he escuchado a un pastor invocar a la Biblia o invocar al libro del Antiguo Testamento en el cual se basa su creencia. Siempre han dicho, tanto volumen de sangre, tanto hematocrito, tanta pérdida, tanto se recupera. Siempre han dicho, podemos dar vitamina, inyección de hierro, podemos esperar una semana más esta cirugía, podemos recuperar las células, podemos hacer, y esa es la conducta ejemplar de un comité de bioética. Ellos entienden muy bien que si van al comité de bioética diciendo, no, porque nosotros pensamos que si transfundimos sangre estamos condenando a la persona a un castigo eterno, el comité de bioética lo te pasa de lado. Pero si van uno y le dice de manera científica, de validez social, y le dice, el individuo puede ser ostracizado en su comunidad si es que recibe la transfusión. Tiene que haber respeto para el individuo, tiene que haber consentimiento para el individuo, pero sobre todo, científicamente, si esperamos una semana que suba el hematocrito, ¿estarán mejores condiciones? ¿Empeorará el paciente, sí o no? ¿Es esto una urgencia, sí o no? ¿Tenemos otras alternativas, sí o no? Y luego el comité de bioética debe decir, como está escrito en la diapositiva anterior, debe decir, mire, acá en nuestro hospital no tenemos tal máquina de recuperar la sangre de paciente y transfundírsela de nuevo, pero váyase a no sé, al Vivian Pérez o váyase a otro hospital que ahí tienen esa máquina. Eso es la responsabilidad también del comité de bioética. ¿Cómo hacemos con un testigo de Jehová que necesita cirugía y no acepta transfusión? Otra vez creo que la diapositiva anterior a esta es la primordial, es la que habla de la estructura. Después, la estructura esta no importa si son epidemiólogos, enfermeras, físicos médicos, cirujanos, ortopedistas. Siempre es bueno que haya una renovación y haya una multitud de ideas, pero quien está a cargo del comité siempre hay una cabeza. Esa persona debe de dirigir y obligar a que los puntos a discutir se presenten como preguntas que sean adecuadas, relevantes y apropiadas. La otra tarea importante que tiene el comité de bioética y que uno se olvida, y van a ver ahora los casos que se han olvidado, es que la gente va a Nicaragua, a Honduras, a Guatemala, Costa Rica, a donde sea, a ver
enfermos. Por eso mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Y yo creo que ustedes saben sobre dengue mucho más que cualquier infectólogo de Estados Unidos, de Alemania y de China. Eso esté seguro. Ustedes tienen no sé en qué situación está ahí, pero tienen unos casos de insuficiencia renal en los cortadores de caña o en los trabajadores en los cañaverales. Bueno, nadie en el mundo, N-A-D-I-E, en el mundo sabe más de eso que ustedes. Nadie. Los alemanes no han visto ni uno, los norteamericanos menos que menos, lo han visto ustedes. ¿Y eso qué hace? Atrae gente a que quiera investigar y que quiera trabajar y empezar a ver qué sucede con la insuficiencia renal, porque quién sabe esa insuficiencia renal en los trabajadores en los cañaverales de Nicaragua, quizás nos dé la pista para entender la situación de la insuficiencia renal en otros lados. O sea, entonces, el comité de bioética de un hospital, sobre todo el de un hospital nacional, tiene que pensar qué hace este gringo viniendo acá y queriendo informarse sobre la salud, sobre una condición de la salud nuestra. Bienvenido el gringo con su capital, con su conocimiento, con su buena voluntad, eso bienvenido. Pero la investigación en países en vías de desarrollo tiene que basarse primero en una colaboración. Y eso lo tiene que poner el comité de bioética. Espérate, muy bien. Vienes de Johns Hopkins o de la UCLA para trabajar acá, pero trabajas a mismo nivel que con la gente de la UNAM o de la UNAM León o del hospital privado que esté fuera. Tiene que tener un valor social esta investigación. O sea, en qué manera la población en general, no solamente la población de Nicaragua, sino la población en general, se va a beneficiar con este asunto, con este estudio. Tienen que tener un valor científico. O sea, ¿para qué quieres estudiar o cómo quieres estudiar a la insuficiencia renal en los trabajadores de caña si no les vas a hacer, o sea, cuál es la tesis? La elección adecuada de la población, eso se entiende. Balance entre riesgo y beneficio, o sea, ¿para qué les beneficio? Y finalmente, examen de protocolo por el comité de bioética, sea el comité de bioética de la UNAM para la investigación nacional, o sea el comité de bioética del hospital o de la zona rural donde se está trabajando. ¿Qué es otro? Acá me voy brevemente desde el tema. Es importante que haya comité de bioética, aunque se reúne pocas veces, hasta en las menores unidades de atención médica. Siempre pensamos el comité de bioética no es algo para la UNAM, para el hospital universitario, para un hospital grande. ¿Qué vamos a tener el comité de bioética acá, en esta población pequeñita? No, tiene que haber, porque hasta en la población pequeñita se presenta el caso de un paciente que está terminal y ustedes tienen que decidir qué hago. ¿Lo mando para Managua para que lo traten o le digo, miren, no hay este tratamiento posible? Eso también tiene que balanzarse, ¿no? Después tiene que ver, obviamente, consentimiento de los participantes que van al trabajo general, respeto de los individuos y se me va un poco el tiempo ya. ¿Cuáles son los casos de investigación humana de los últimos 50 años que han llamado la atención de la gente?
el caso de Guatemala del 46 al 48, que el presidente Obama pidió perdón a Guatemala en el 2014. ¿Qué hicieron? Querían saber si la sífilis podía curarse efectivamente con penicilina y si podía prevenirse con penicilina. Entonces, ¿qué hicieron? Encontraron, esto dirigido por la Johns Hopkins, encontraron una población de prostitutas que estaban infectadas con sífilis y las ofrecieron gratis a los soldados. O sea, los soldados, sin saber, se contagiaron con la sífilis. Algunos de ellos tuvieron penicilina antes, otros fueron tratados con penicilina y querían saber si efectivamente la penicilina podía prevenir y contener la propagación de la sífilis. El segundo, el cáncer de próstata en los sin techos en 1950 acá en los Estados Unidos. Los que han pasado por urología saben que la biopsia de la próstata aún hoy en día tiene una serie de complicaciones, es dolorosa después, aún con la anestesia, pero puede provocar impotencia, puede aumentar lo de la infección, pero entonces queríamos saber si había si se podía de manera aleatoria diagnosticar la presencia de células cancerosas aún en individuos que no tenían síntomas. Entonces, ¿qué fueron? Fueron a los sin techos, a los homeless, acá en Skid Row, acá en Los Ángeles. Y biopsia a todos por unos pesos que le dieron. Dolores, complicaciones y todo. Eso pasó en 1950. El caso de Henrietta Lacks de 1951. Henrietta Lacks, ustedes los que hacen oncología conocen a la célula HELA, de la famosa línea celular que se usa para la investigación en cáncer. H mayúscula E, L mayúscula A. Se llama así por el nombre de esta señora, Henrietta Lacks, que era una señora que tuvo un carcinoma de cervix. Estudiaron las células de ella y vieron que las células vivían mucho tiempo, por muchísimo tiempo, y son células inmortales. El dinero que hizo Johns Hopkins vendiendo estas células fue impresionante, porque las células HELA se usan prácticamente para cualquier investigación básica en el cáncer. ¿Cuánta plata fue de ese dinero que se ganó a la familia de la señora Lacks, que falleció? Exactamente, como dijo ahí una compañera que la vio, que hizo que no con la cabeza, hizo ninguno, nada, cero. Hicieron un caso de los estudios de la radiación en 1970, también irradiando gente, irradiando los alimentos para ver cómo es que se podía, qué efectos tenía la radiación ambiental en las poblaciones. El caso de Tuskegee en 1972, acá es parecido al de Guatemala y sorpresivamente es el mismo equipo. El mismo médico fue responsable de los dos estudios en los cuales agarraron a una cantidad de pacientes afroamericanos que tenían sífilis y no les avisaron que se podía curar con penicilina. Querían ver la historia natural de la enfermedad. El proyecto 329, fíjese, llegó hasta el año 2001. Esto no es del siglo pasado, es de este siglo. El proyecto 2001 querían saber el metabolismo y la tolerancia del yodo irradiado y el nivel de absorción en los niños. ¿Qué niños usaron? Huérfanos. Huérfanos de cierta etnia particular, digamos, ¿no?
Es decir, se usó eso y eso no lo tienen que... En el 2001, el GlaxoSmithKline se llevó unas cuantas reprimendas, por eso llevan varias, y esta es la última, la del 2012, hace 6 años. Hospitales de Argentina, país donde yo nací, donde yo trabajé, estudié, hospitales de Argentina, en los cuales se vio, se vacunó indiscriminadamente contra hepatitis C, hepatitis C a niños. El niño venía por una consulta al hospital público y le decían, bueno, le vamos a dar una inyección de hepatitis C, de vacuna contra la hepatitis C. Querían saber qué pasaba con qué forma de reacción esos niños. 80 niños fallecieron. O sea, murió gente por esto. Pero querían saber noblemente qué relación tenía la hepatitis o la vacuna de la hepatitis con esto. ¿Qué es lo que tienen de común estos casos? Todos estos casos fueron dirigidos no por gente que uno supondría que eran, no sé, abusadores, dictadores o asesinos. No, fueron dirigidos todos por médicos. Todos tuvieron su dinero atrás de ellos. Algunos de empresas que están funcionando hoy en día. GlaxoSmithKline funciona todavía. Tuskegee Proyecto Guatemala fue fundado, fue sostenido por centros de la investigación federal, por el NIH. Henrietta Lacks es del Johns Hopkins. Es decir, toda esta gente venían de buena gente. No es que la organización de la prisión federal se encargó de la investigación médica. Estaban de las universidades, como la UNAM, como la nuestra, como todas estas. Es que tienen de común todos estos casos es que faltó o falló el comité de bioética. Si vamos pensemos en esto, por ejemplo, y veamos que el valor científico de algunos casos era interesante, era científicamente interesante saber si la vacuna contra la hepatitis C podía darse con salvedad y seguridad a los niños menores de, digamos, 3 años, una manera de decir. Sí, tenía un valor científico, no tenía un valor social. No hubo una adecuada selección. Se usó indiscriminadamente a los niños. No hubo un balance entre riesgo y beneficio. No le preguntaron a nadie, no hubo una corroboración independiente. Menos hubo consentimiento por parte de los padres que traían al niño para una revisión general y el niño les decía y le daban la vacuna, y sobre todo faltó este respeto. Entonces a lo que voy, y con esto termino, es que el comité de bioética no es una babosada que uno hace ahí como para satisfacer el lado moral del asunto. No, es que el comité de bioética protege la integridad del paciente y a través de proteger la integridad del paciente, protege los resultados científicos del estudio que se está haciendo, o en el caso del paciente individual, protege al paciente individual. La analogía que hago, y esta es la última, es esto: es decir, ustedes tienen la UNAM le compra al departamento de endocrinología un equipo súper fantástico que se puede usar para estudiar ciertas enfermedades. Bueno, yo estoy seguro que ese equipo, que lo mantienen, que lo limpian, que lo tienen protegido contra las inclemencias del tiempo, usan ese equipo.
en la lucha contra la enfermedad, el mejor equipo que ustedes tienen es el paciente. Si al paciente lo tratan con respeto, le hablan mirándolo a la cara, se sientan al lado de la mesa en una silla en vez de estar parados así desde arriba. Sí, todas esas cosas que le enseñaron sus papás, cómo se habla con respeto a alguien. Si lo respetan y le piden consentimiento, ese paciente lo va a hacer mundialmente famoso, porque les va a contar, les va a decir cosas sobre la enfermedad que nadie sabe. O sea, el mejor instrumento que tienen ustedes, que tenemos nosotros, para diagnosticar y para avanzar en una enfermedad, es el paciente. Con esto termino. Muchas gracias. Estamos trabajando con el doctor Pedrosa la estructura de de la contribución en las 8 horas de esta clase. Ayer le envié al doctor Pedrosa unas ideas, pero hoy le voy a mandar otras alternativas y vamos a decidir sobre los temas en sí. Muchísimas gracias y nos vemos y nos estamos viendo. Entonces tenemos, a ver acá, muchas gracias. Presentación. Ahí estamos, ahí me ven. Muchas gracias entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Jorge. ¿Puedo pedirle un favor? Nos vemos la próxima. Sí, puedo pedirle un favor, si no es, sí. si es posible, si se ponen todos frente a la pantalla y nos tomamos una foto en grupo así. Eso es de puro baboso nomás. Sí. Sí. Podrá ser posible, hecho. Todos frente a la pantalla, a ver, por favor. Hecho, y ahí me ven a mí, entonces. Entonces estamos todos, estoy yo y estamos todos aparte ahí. ¿Cómo no? Porque yo puedo mover esto. ¿Cómo no? Si yo hago que se miren de pie, ¿cómo no? Ahí está de pie. Hecho, perfecto. ¿Cómo no? Sí. Es que no van a salir. Eso es lo que les ahora más arriba. No, que nos sentemos nosotros y los de atrás. Los de adelante, sí. Ustedes en una fila sentaditos y los otros se quedan de pie, correcto. Correcto. Siéntese, primero en una fila sentadito. Exacto. A ver. A la doctora con la camisa naranja que está ahí en el centro, felicitaciones. Tuvo una idea fantástica. Que se sienten los de adelante y se paren los de atrás. Así es, así es. Así es, muy bien. Eso habla muy bien de la medicina nicaragüense. Muchísimas gracias. Esto es para... Y luego me la mandan, ¿no? Ahí, toma una foto, don Manuel, y me la manda. Ahí estamos. Muchas gracias, entonces. Ahora sí. Terminamos. Una más. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Estamos en marcha. Está bien. Gracias, don Manuel. Jorge, un momento, Jorge. Un momento. Ahí va la foto. Ahí va la foto, así. Estamos todos ahí. Bueno. Muchas gracias. Hecho. Otra. Sin luz. Ahí estamos, así. Ahora espéreme. Ahí estamos. Gracias, Jorge. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto, gracias.